valiosísimo material entre todos nuestros televidentes en un viernes político. Si mostrás de nuevo, director, eso, y le contamos a la gente que escucha la radio que es un material espectacular, tarea del Colegio de Abogados del Paraguay. Y el doctor Robert Marcial González también hoy nos trajo de nuevo 3 ejemplares del libro La Constitución en 10 lecciones, que hoy vamos a estar sorteando entre todos los oyentes, de Daniel Mendonca. Ese es el ejemplar del libro, están viendo en televisión ustedes, que vamos a tener a disposición de nuestros televidentes y de nuestros oyentes. Tienen que enviar entonces un mensaje al WhatsApp 0971-1080-10 con el nombre, los 3 últimos números del documento de identidad y ya están participando del sorteo de estos 3 ejemplares. Y saben que por una cuestión solamente para ubicarnos de dónde están enviando. También. ¿Sí? Dónde viven, en qué ciudad, en qué barrio. Y entonces vamos a tener una idea exacta de a dónde va a parar un ejemplar de que es un trabajo también, ¿verdad, doctor González, del Colegio de Abogados, ¿verdad? Del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, juntamente con el Colegio de Abogados del Paraguay, pero el trabajo es 100% del profesor Daniel Mendonca. Correctísimo. Bueno, y el doctor González va a compartir con nosotros esta primera parte donde hacemos una suerte, doctor, de contexto de por qué estás hoy aquí para una breve clase magistral. El día de hoy, y sin necesidad de llegar al juicio político, y después de eso que suele decirse un giro para muchos inesperado, políticamente hablando, de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, que le quita el respaldo al renunciante Miguel Godoy, defensor del pueblo, se ha dado esta posibilidad de hablar acerca de la figura constitucional del defensor del pueblo. Su importancia, por qué se estableció como una figura constitucional y por lo tanto cuál es la importancia del cargo para la ciudadanía que nos está viendo y nos está escuchando. Manapio y la defensor del pueblo. Y cuando uno se da cuenta que nuestro profesor hoy nos va a decir, entender la importancia de quién tiene que estar en el cargo. Más mañana. ¿Cuál debe ser el perfil de la persona que ocupe ese cargo, verdad? Claro. La trayectoria, las luchas. Así podríamos abordar la Contraloría General de la República. La Fiscalía General del Estado. Así podríamos abordar la Procuraduría General de la República, que si bien es una suerte de apéndice del Poder Ejecutivo, ¿verdad? No importa, está para defender los intereses del Estado paraguayo, o sea, de todos nosotros. Esa es la idea. ¿Qué pasó hoy, William, en un rápido repaso de lo que ocurría desde temprano? No estaba previsto. Esta mañana en realidad llamaba la atención cuando la diputada Katia González decía: probablemente hoy estemos impulsando nuevamente el juicio político, sino hoy, la próxima semana, porque tendríamos los números. Eso fue lo que llamó la atención. Después se convocó una conferencia de prensa a las 9 en la bancada de Honor Colorado, y allí el diputado Pedro Aliana, con Santiago Peña, también Basilio Núñez, anunciaban que Honor Colorado iba a acompañar el juicio político contra Miguel Godoy. Posteriormente, ya el mismo a través de Monumental anunciaba que presentaba su renuncia, y al mediodía se materializó esto, presentando la renuncia en la Cámara Baja. Pero los entretelones nomás. El diputado Núñez, Basilio Núñez, entendí que dijo que Godoy pidió una audiencia, una reunión con los integrantes de la bancada. Y entendí que él les dijo que no había tiempo. No sé quién fue el que declaró eso públicamente, que no había tiempo porque tenían que sesionar. Yo recuerdo que Núñez había dicho ayer. Antes de ayer, creo que cuando se trató, que dijo que no iban a llevar a tambor batiente, y no iban a hacerlo porque se lo planteaban Katia y Celeste el juicio al defensor del pueblo. Aunque ayer ya daba una pista. No, correcto, pero dijo, queremos hablar primero con él y después leer, dijo, porque así mismo se expresaron, o sea, no habían leído parte de los libelos, de los 2 libelos acusatorios. Entonces, yo puedo estar errado. Yo creo que hablaron con él. Yo creo que hablaron con él y acordaron con él lo que pasó el día de hoy. Claro, palabras más, palabras menos. Manapio por juicio político en Z es renunciana. Pero es raro porque a William hoy le daba una versión diferente. Minutos antes
de hablar de su renuncia. El defensor del pueblo. Sí. ¿Qué te Claro, dijo? cuando nosotros ya teníamos aquí en el departamento de prensa la información sobre la posible renuncia o que en la bancada de Honor Colorado se estaría anunciando la renuncia, porque eso fue lo que se manejaba, le consultamos y él dijo no, enviamos informe de descargo, nada más. Entiendo, ahora se está hablando que supuestamente hay números para el juicio político, le respondo y me dice ni idea. Entonces le pido que me envíe un audio diciéndome esto mismo ahora para poder pasar al aire. Y allí ya no me contestó. Posteriormente se hizo el anuncio en la bancada de Honor Colorado y después ya cuando nos comunicábamos con él al aire decía que efectivamente iba a presentar renuncia. El diputado Pedro Aliana dijo que conversaron con él y que él había dicho que si es que se iba a impulsar un juicio político y si estaban los números, que él iba a presentar renuncia. O sea, lo hicieron. Así o sea, es. Sí, conversaron. Fue público que conversaron. ¿Verdad? Así es. Así es. Bueno, no estaba tan errado, dije yo, lo hicieron. Y entonces el camino más corto era evitar el juicio político. ¿Verdad? Que dicho sea de paso, hay que hablar en algún momento dado, no es el tema de hoy. Este es el juicio político y oye, que primero, se manipuló mucho también la figura del juicio político. Oye, Uruguay. Entonces, un instrumento constitucional valiosísimo es como una especie de espada pendiente, los yapotan de juicio político, y comienza a manosearse una figura importante, porque si en el juicio político vos salís indemne, o sea, no hay voto porque vos le convencés al Senado de las acusaciones no son fundadas, vos te imaginás el prestigio que te ganás. El prestigio, mira que el que salva un juicio político, ¿sabes? En la historia del Paraguay tuvimos presidentes que salvaron juicios políticos. José P. Bullari. Por ejemplo, ¿verdad? Y fueron de nuevo a la presidencia de la República, nada más y nada menos. Cuestión, ya le imiente a Aranio, que es lo que nos pasa con muchos proyectos en curso de ley, la gente de cuando iba a ir a proyectos, pero oye, es lo mismo. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué? Ministros de la Corte que fueron destituidos por un juicio político y que después ganaron en la Corte Interamericana. Y ahora se les está pagando una la indemnización. Sí, ¿plata de quiénes? Nuestra plata. ¿Y las decisiones de quiénes fueron? No políticos y los parlamentarios. Disculpen toda esta serie, no lo habíamos conversado, Anipe y ahora no de acuerdo, a ver, ¿verdad? Porque es así, son las cosas que se van dando. Bueno, así las cosas, ahora creo que el cargo queda a cargo de Rafael Ávila, que es el defensor adjunto. ¿Hasta tanto? No, y él ya queda de forma definitiva. Tengo entendido que ahora la Cámara de Senadores tiene que proponer una terna y en la Cámara de Diputados debería elegir a un defensor adjunto. Pero Ávila debe terminar el mandato. ¿Cuántos es lo que dice. ¿Cuánto le queda? Y 4 tengo entendido, o 4 y algo, porque el año pasado Miguel Godoy fue reelecto. Claro. Estoy viendo la ley 631 donde habla acerca de cómo se tiene que hacer el proceso. Y efectivamente dice que en caso de una renuncia es el defensor adjunto el que debe culminar lo que queda del mandato. De forma, si es definitiva la vacancia, el defensor adjunto es el que debe completar el periodo del sustituido, dice en el artículo 6 la ley. ¿Quién debe elegir un adjunto? Y el proceso dice que el defensor del pueblo es nombrado por mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados de una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Y este mismo proceso se lleva adelante para la elección del adjunto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar acerca del tema? Porque sin duda, y ameritada, doctor, por eso te convocamos y te agradecemos. Le queremos recordar a nuestra audiencia que el doctor Robert Marcial González es doctor en Derecho Constitucional, preside el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional e integra el Colegio de Abogados del Paraguay. Y en ese carácter es que le pedimos nos venga a dar una breve clase magistral que va a arrancar ya ahora. La figura del defensor del pueblo. En este nuevo que estoy teniendo acá, estuve leyendo ya lo que dice el artículo constitucional. ¿Qué dice concretamente y cuál es la importancia del defensor del pueblo en nuestro sistema, doctor? Bueno,
Si me permitís, antes de hacer abstracción, que creo que es lo que realmente enriquece, bueno, en primer lugar, yo matizaría lo de clase magistral y simplemente compartir algunas cavilaciones o reflexiones cívicas, porque de eso se trata. Tenemos que, en alguna manera, restarle tanta pompa a estos temas que hacen al interés del ciudadano de a pie. Entonces, en ese carácter... Demasiado solemne, veo planteo. Exacto, se plantea todo de manera solemne, entonces, hablar de temas cívicos... hablar de temas cívicos con la toga me parece a mí que aleja la democracia de la gente y tenemos que hacer el ejercicio inverso. Me parece que ese es uno de los desafíos que tenemos que plantearnos. Antes de hacer abstracción, yo quiero, a raíz de todo lo que se estuvo discutiendo antes, destacar lo que ocurrió hoy, porque constituye un avance en muchos niveles. Basta recordar lo que ocurrió en su momento con el Contralor de la República, Fretes Ventre, donde en el mismo contexto que el actual se había impuesto la tesis política de es chancho de nuestro chiquero y por ende no podemos avanzar. Hoy, sin embargo, un chancho del chiquero, de uno de los chiqueros, tuvo que ceder porque se le soltó la mano. ¿Y esto qué significa? Y ahí empiezo a hacer un poco de abstracción, que están funcionando con marchas y contramarchas, como es inevitable que ocurran los procesos democráticos, las líneas de control. Porque la democracia tiene controles externos y controles internos. El control interno, en este caso concreto, estaría dado por el juicio político, pero funcionaron y se activaron los controles externos, la presión cívica, la valentía y el coraje de los diputados, las víctimas que se animaron a hacer la denuncia y a dar la cara. Sobre todo. Los medios de prensa que amplificaron todo esto que venía ocurriendo y le dieron la importancia que reviste el asunto, forman parte de los controles externos que funcionaron. Y como consecuencia de ello, claro que se dio esa conversación sobre la cual especulaste, Oscar. Claro que le llamaron y le dijeron, nos están presionando, nos están controlando. Tenemos que soltarte la mano porque la ciudadanía tiene razón. En definitiva, fue eso lo que pasó y hay que celebrar. Hay que verlo como un avance. Y ahí entro un poco en tema, porque es un avance que tiene que ver ni más ni menos que con depurar un organismo que tiene bases constitucionales y que está pensado ni más ni menos que para promocionar y defender los derechos humanos. ¿Y qué significa esto en el marco de una democracia constitucional? Que el defensor del pueblo, que esa institución, que esa figura constitucional tiene a su cargo ni más ni menos que actuar de bisagra entre los potenciales abusos que se cometen desde el Estado, o para decirlo más concretamente, que cometen aquellos que ejercen el poder público, y también los eventuales abusos que se puedan cometer con la lógica mayoritaria de la democracia. Es decir, que la democracia entienda finalmente que por supuesto que hablamos del poder mayoritario, por supuesto que las tomas de decisiones se dan por mayoría, pero nunca a costa de la desprotección de las minorías. Y ese es el rol constitucional del defensor del pueblo, y está ni más ni menos que para hacer de bisagra entre nosotros, ciudadanos, que estamos permanentemente bajo la bota opresora del Estado, y aquellos que ejercen el poder público y toman decisiones en nuestro nombre. Esta es una institución que aparece recién con la nueva Constitución, ¿verdad, Robert? O sea, no teníamos antes defensor del pueblo, y sería bueno tener un resumen también de lo que ha sido esta figura a lo largo de estos más de 30 años de democracia. Sí, así mismo. No vamos a poder hacer toda la historia porque el antecedente histórico más remoto de la figura del defensor del pueblo se remonta al siglo XIII. Ahora, claro, así es que vamos a tener que hacer trazo de brocha gorda, pero sí es importante destacar que el antecedente más cercano de la figura data del derecho escandinavo. En el año 1809, en la Constitución de Suecia reconoce el ombudsman, aparece la figura del defensor del pueblo. En ese contexto, tener presente, y esto muy rápidamente también en términos históricos, la democracia constitucional, ¿qué es? La democracia constitucional es un régimen de convivencia que busca, por un lado, permitir que los ciudadanos tengan un régimen de convivencia pacífico, y por otra parte, y aquí lo importante en el caso concreto, que busca ponerle límites a toda forma de poder concentrado. La democracia constitucional es un antídoto contra toda forma de poder concentrado. Y en ese contexto, históricamente se entendió el sistema jurídico político
consideró que había que poner límites al poder. Y para el efecto se pensaron en muchas fórmulas históricamente. Trazo de brocha gorda de vuelta, la fórmula tradicional e histórica fue la de dividir el poder en tres. La trilogía de poderes propia de Montesquieu primero, que John Locke le dio, digamos, se tomó a John Locke como referencia para el constitucionalismo americano, divide el poder entre tres. ¿Para qué? Para que se puedan controlar recíprocamente y para evitar abusos. Y en ese contexto se dio el modelo de frenos y contrapesos. Cogobierno, control recíproco, interacción entre los poderes. Con el correr del tiempo, y esto ya nos acerca a nuestro reciente pasado constitucional, por diversas razones se consideró prudente explorar nuevas fórmulas para seguir controlando el poder con mayor eficacia y por ende para seguir dividiéndolo. Y en ese contexto, en la última oleada de reformas constitucionales de América Latina, que arrancó en Brasil en 1988, y bueno, fue así en toda América Latina, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, etcétera, se estimó prudente introducir variables novedosas en materia constitucional. Y ahí aparecen los llamados órganos extrapoderes, entre ellos el defensor del pueblo. Órganos que apuntan, que piensan, digamos, bueno, tenemos que seguir controlando con más eficacia el poder, dividámoslos más. Tenemos que seguir buscando promover derechos humanos, pensemos en instituciones estratégicas. Nace la Defensoría del Pueblo, Paraguay, consecuente con esa ola reformista, constitucionaliza la figura. Y ahí nace el defensor del pueblo. Permiso, profe. ¿Por qué dividir más? ¿Por qué controlar más al poder? ¿Qué pasó? O sea, en el caso de América Latina particularmente veníamos de terribles dictaduras militares, por ejemplo, ¿verdad? Ese sería un antecedente. O sea, ¿cómo controlar otra vez a los poderes? Que en el caso de Paraguay sabíamos cómo se compuso, ¿verdad? Teníamos un poder judicial sometido. Teníamos un poder judicial sometido, ¿Qué pasa? Me leíste la mente. Tengo subtítulos, lo he visto. Un poder legislativo funcional al poder ejecutivo, está correcto, ¿verdad? Y un poder ejecutivo hegemónico que acaparó un partido político, las Fuerzas Armadas, etc. Y esto no fue un fenómeno solamente en Paraguay. Absolutamente. De hecho, es un fenómeno consustancial al modelo. Nos guste o no nos guste, todo lo que ocurre en nuestras vidas se hace bajo el amparo de la democracia constitucional. Esas son las reglas de juego. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, en su momento Lord Acton había sentenciado de manera célebre: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, nace el constitucionalismo ¿para qué? Para enfrentar el poder concentrado de las monarquías absolutas. Con el correr del tiempo se dividió en tres el poder, pero nos dimos cuenta que el poder seguía haciendo agua por todas partes por su propia lógica invasiva, por decirlo elegantemente. Y como consecuencia de ello ocurren acontecimientos históricos de enorme relevancia, la Segunda Guerra Mundial particularmente, que nos dio una muestra de lo que puede ocurrir cuando el poder está, digamos, suelto para hacer lo que se le plazca. Luego vienen las dictaduras de América Latina y naturalmente todo ello activó las alarmas, las alertas, y se pensaron en estas fórmulas de seguir dividiendo, fraccionando y controlando. Vamos a tomarnos un breve recreo, ya que estamos en una clase magistral, para volver. Insistió. Sí, no, porque hay estamos. Recreo en la clase magistral. Hay recreo. Acá tiene que haber. Esta es una dictadura radial y televisiva también. Vamos a una brevísima pausa. Volvemos a hablar, Robert, por favor, de la importancia para controlar al Estado. Porque todos entendimos, creo, que esta nueva Constitución lo que hace es darle valor a los derechos ciudadanos y no privilegiarle al Estado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es correcto. El razonamiento es absolutamente correcto. O sea, la nueva república en el Paraguay, a partir de este contrato social, es que tiene que dársele amplia jurisdicción a los derechos de los ciudadanos frente al mismo Estado. ¿Se entiende así o no, Robert? Se entiende así, y agrego simplemente, ¿verdad? Sí. Que el ciudadano tiene que entender que ese catálogo importante de derechos que nos ampara desde la propia Constitución tiene su correlato obligacional también, ¿verdad? Claro. Es decir, uno tiene que... Derechos y obligaciones. Exactamente, por un lado. Y por otra parte, lo que hay que señalar es que este catálogo robusto de derechos que favorecen a los ciudadanos
como natural consecuencia, le impone obligaciones mucho más elevadas al Estado. Que si quiere darle contenido a la democracia constitucional, lo que se tiene que entender desde el poder público es que no estamos en presencia de ornamentos decorativos en el firmamento constitucional. Los derechos están ahí para ser honrados y ellos tienen la obligación de darle contenido a la democracia. La democracia en ese sentido es importante entender que tiene dos, básicamente, dimensiones. La meramente formal, donde la democracia no es otra cosa sino un método aritmético de toma de decisiones. Lo que dice, a falta de consenso se impone la mayoría. Pero desde una dimensión sustancial, que es la que creo que tenemos que enfatizar, tenemos que hacer todo lo posible para darle contenido a la democracia, para que la democracia se legitime a partir de la eficacia, para que la democracia sea realmente un sistema de gobierno que permita consolidar la igualdad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Y el defensor del pueblo es clave en ese contexto. Y como el poder político, que no es tonto, sabe que repartiendo parcelas queda en evidencia o se expone, es que deliberadamente dejan de darle, o sea, se limitan al rito, a lo formal. Está consagrada la figura, pero ellos hacen todo lo posible para vaciarla de contenido o directamente para no darle contenido. ¿Qué fue lo que ocurrió con la Defensoría del Pueblo históricamente? Nunca, o sea, se tardó muchísimo en honrar la promesa constitucional. Una vez honrada la promesa constitucional, no se le dio una estructura adecuada a la Defensoría. Tenía presupuesto. Esto se llama en derecho constitucional la bolsa y la espada. Es decir, no había ni presupuesto ni poder de decisión. Porque en su autoprotección la clase política se dio cuenta de este detalle, entonces vació de contenido. Y para colmo de males, como habitualmente lo hacen, repartiendo el Estado como botín de guerra, designan personas que son funcionales a la dinámica de quienes tienen que estar controlados por ellos. Bueno, sí. ¿Querías decir algo? ¿Fito? Ahí es donde yo me pregunto si para la elección del defensor o defensora del pueblo no debería regir la misma limitación que rige con los magistrados, ¿verdad? Porque ahora se hace valer la anulación o la suspensión de la afiliación a un partido político, si uno se quiere presentar ante el Consejo de la Magistratura. ¿No tendría que ocurrir lo mismo con el defensor o defensora del pueblo? ¿No debería renunciar a su afiliación política para postularse al cargo? Porque tiene que dejar, la figura. Pero tienen que dejar de responder a un partido político y tienen que responder a la ciudadanía, al pueblo. Yo creo, Fito, que estás poniendo el dedo en la llaga, porque efectivamente de lo que se trata a la hora de integrar cargos de alta envergadura, cargos que tienen un linaje constitucional como este, y como todos los demás, Ministerio Público, Corte Suprema, etcétera, es de plantearnos el perfil no solamente de la institución, sino que de la persona. Institucionalmente tiene que haber un perfil. La Corte Suprema tiene que saber a qué apunta, para dónde va. El Poder Ejecutivo igual, el Legislativo igual y los órganos extrapoder de la misma manera. Pensemos en la Contraloría está ahí para controlar, entonces tiene que decir, bueno, yo perfilo, le pese a quien le pese, nuestra institución en esta línea y orientar todas sus decisiones públicas en esa línea. Pero también es clave el perfil de la persona. Es decir, que si no existe por alguna razón, por alguna omisión, descuido, inclusive por decisión de buena fe del legislador, no incluyó, por ejemplo, el aspecto que estás resaltando como impedimento, ahí debería surgir la línea de principios de quienes designan. Y entender que si bien no es una limitación estar afiliado, lo que buscamos como perfil es que la persona responda o esté más cerca de responder a una colectividad mayor a la parte, porque el partido es una parte. No, el artículo 278, perdón. Se puede ver en su actuación nomás también, ¿verdad? O sea, a mí realmente me tiene sin cuidado a qué partido esté afiliado. Bueno, si en su actuación se muestra prescindente de ese poder que probablemente lo puso en ese lugar, ¿verdad? O sea, ya llegaste al lugar. El sueño es la utopía. Puedes decirle hasta luego a los que te dieron la oportunidad, si se quiere, porque en realidad hay una trayectoria que es la que debiera habilitarte a ese cargo. Y honrar el cargo. ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente Menchi también le está dando nervio, porque ese puede ser la utopía, lo ideal, ¿verdad? Que siendo del partido que seas, vos nos rindas pleitesía a ese sector. El artículo 278 de la sección 1 de Defensoría del Pueblo, escuchen lo que dice, de los requisitos de las incompatibilidades y de las inmunidades.
el defensor del pueblo deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los diputados y tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que la de los magistrados judiciales. Durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder del Estado ni ejercer actividad político-partidaria alguna. No habla de que pudiera suspender o renunciar. Dice nomás que no debe ejercer, porque ese pues es el ideal, que vos te alejes de tu partido, de tu movimiento, porque estás tomando una función pública para todos los ciudadanos, no para tu partido, ni para tu jefe partidario, ni para tu movimiento. No, peiseño. Ese es el ideal. Menchi tocó ese tema y justo, mira, ahí está el artículo 278 de la Constitución Nacional, profe, que habla de eso. Sí, y además Menchi decía algo que es muy importante, la trayectoria, porque en esta línea de perfilar la institución, pensemos en el derecho comparado. El cuento corto, la Defensoría del Pueblo ha sido recogida en los diversos textos constitucionales de América Latina en general. Pero el perfil no es el mismo para Colombia, que tiene tanto conflicto con el terrorismo reciente, sí, con la guerrilla, desplazamiento de personas, narcos. Etcétera. Entonces, ahí tienen problemas que requieren un perfil distinto de defensor del pueblo que podemos tener nosotros aquí en Paraguay, por ejemplo, donde también tenemos nuestra historia reciente marcada por una dictadura, por muchas, pero por la última nefasta. Entonces, así se debería perfilar una institución tan importante como esta. Y yo agrego algo que es un dato, que es una verdad de perogrullo, pero no siempre pensamos en esto. En 210 años de vida independiente, nosotros tenemos que recordar que Paraguay, 104 de esos 210 años dependió de 5 personas que tenían poder de vida y muerte sobre nosotros. Sumémosle a eso revoluciones, guerras civiles, golpe de Estado, gobiernos de facto, etcétera. Entonces es muy frágil todavía nuestra vida democrática. Sí. Entonces, estas figuras y la persona que tiene la alta responsabilidad de darle contenido a la democracia de ahí es fundamental. Me parece que puede ser también súper interesante, aprovechando tu presencia, Robert, es que le puedas explicar a la gente, al ciudadano común y corriente, ¿verdad?, en qué le beneficia tener un defensor del pueblo, porque a veces es como que es una figura que no baja a tierra, y entonces la gente, al no entender la importancia... Manabio, y vea. Entonces tampoco no saben en qué momento recurrir la presión para tener un defensor del pueblo que reúna los requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos? A ver, yo, ciudadana paraguaya, puedo ir hasta la oficina del defensor del pueblo y plantear qué temas concretamente. Claro. Bueno, lo primero, por eso es tan importante perfilar bien la institución y darle contenido. Pero pensemos en casos que son moneda corriente todos los días. Regla y excepción siempre, pero la regla de la burocracia latinoamericana y paraguaya en particular es que estamos en manos de burócratas indolentes. En todos los niveles de la burocracia pública, el que está sentado frente a nosotros no tiene la más mínima voluntad de darnos respuesta, sí, o de hacer bien su trabajo. O sea, en síntesis, vulgarizando, le chupan huevos lo que de repente se le plantea. Están ahí para cobrar bolsa de empleo, sí, están ahí para cobrar salario y además apadrinado por alguien que le da una cierta suerte de impunidad de la cual hacen gala, como acaba de ocurrir con el defensor del pueblo, claro, que se fue. Entonces, ciudadano de a pie que no encuentra respuesta cuando golpea la puerta de un juzgado de paz, de un juzgado de la niñez, de un lugar de, qué sé yo, de defensa del consumidor donde se pueda estar haciendo algún tipo de denuncia. Feminicidio, piensa en el tema de violencia doméstica, la cantidad de papeles que están siendo acumulados en cajones oscuros. Bueno, cuando no hay respuesta en plazos razonables, el defensor del pueblo debería mandar un representante para decir, che, aquí están pasando. Acá? Claro, exacto. Pero además, volviendo al perfil, cuando una institución busca en nuestro país, porque vos mencionabas el perfil histórico que tenemos, luchar contra el autoritarismo, porque eso es lo que viene, sí, del Estado en muchos casos, no puede un defensor del pueblo ser una persona autoritaria. Claro. Cuando hoy contaba una funcionaria y decía, llegó un pedido de información pública para saber cómo se usaba el combustible en la institución y yo procesé. Entonces fui llamada por el defensor del pueblo con una directora y me mandaron a la miércoles porque procesé el pedido. Es una persona autoritaria.
¿no? Obviamente. No puede un autoritario luchar contra el autoritarismo. Realmente, en lo personal, y me hago cargo, y hablo en lo personal, no en las instituciones en las que formo parte, el ejemplo concreto del defensor del pueblo que acaba de salir es realmente la gota que llena el vaso, ¿verdad? La prueba de que la ficción verdaderamente supera la realidad. Carlos Fuentes, que uno de los integrantes del Boom Latinoamericano, prestigioso literato mexicano, decía, refiriéndose a esto que estamos marcando y concretamente a este tipo de situaciones, que Kafka hubiese sido un escritor costumbrista en América Latina. Entonces, esta es la prueba, es la antítesis de lo que se necesita. Totalmente. Una persona arbitraria, prepotente, desubicada, altanera, que desviaba toda la atención de la línea de políticas públicas hacia cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Sepan ustedes, bueno, yo por el ejercicio de la profesión, yo hago derecho laboral, asesoro muchas empresas, recibía notificaciones todos los días para intimar a los colaboradores de las empresas a que demuestren que no han, por qué no hicieron el servicio militar obligatorio. No, pero, o de lo contrario, que paguen una penalidad por ello. Sí. O sea, hoy le preguntaba a Santiago González, le preguntó, entre las miles de cosas que le apuntaron al defensor del pueblo, sus expresiones respecto a Mabel Renfeld, por ejemplo, que fueron de terror. Y el tipo sale y dice, me arrepiento de eso, era una etapa de mi vida en que yo todavía no controlaba mi temperamento. Pero públicamente el tipo confesaba eso abiertamente. Acuérdense de aquella vez que después de la agresión a un niño en Ciudad del Este, él se fue a darle instrucciones al guardia de seguridad de llaves de karate para poder dominar a un niño. O sea, todo lo que hizo este señor era inconducente con el rol que tenía. Sí, de Marco Aurelio. De Marco Aurelio. O sea, una persona delirante en un puesto tan clave como este. Inadmisible. Bueno, finalmente estaba leyendo, justamente dice, ¿cuáles son deberes y atribuciones del defensor del pueblo? Que ya ustedes rápidamente enfocaron. Recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos que establecen esta Constitución y la ley. Y agrega, requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los órganos policiales y los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de su competencia actuar de oficio. Emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos. E informar anualmente de sus gestiones a las cámaras del Congreso. Elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención pública. Eso es lo que se lee, y estamos mirando en el caso de la televisión, los artículos y los incisos que le establecen deberes y atribuciones del defensor del pueblo. Me encanta esa copia porque estoy viendo la firma de la propia Convención Nacional Constituyente de la época. ¿Algún agregado que quieras hacer, Robert, sobre qué faltó a nuestra clase? Porque tengo un par de minutos todavía para redondear un poco de qué es lo que hacemos en Paraguay con esta figura. ¿Cómo tenemos que hacer que nuestros legisladores apunten bien a quién? Y no hacer funcional, como vos hablaste, poner a funcional ahí, porque para poner a funcionales en estos cargos. Sí, como lección yo creo que en primer lugar tenemos que aprender a no encariñarnos con las piedras, ¿verdad? Está bien tropezar una vez, pero hay que andar con la piedra a cuesta. Y claro, 61 votos otra vez tuvo la reelección. Qué increíble. Pero fundamentalmente lo que yo quiero destacar es que funcionaron los controles externos. Esa es me parece a mí el mensaje de optimismo que tenemos que llevar. Diputados valientes y comprometidos, medios de prensa que amplificaron, víctimas que se animaron a dar la cara, sociedad civil que supo golpear la mesa a tiempo y bueno, el resultado felizmente en este caso es favorable. Bueno, muchas gracias. Esto que le vamos a obsequiar, por favor, a nuestros televidentes de NPI 0971. 108010, hay muchísimos mensajitos. Bueno, nombre, ciudad y los 3 últimos números de cédula, y pueden llevar el ejemplar que nos trae gentileza del Colegio de Abogados y del doctor Daniel Mendoza. Gracias, y doctor, del Instituto Paraguayo de Derecho. Y del Instituto Paraguayo. Que está haciendo una tarea
análoga a la de ustedes de generar espacio para debatir estos temas que interesan a la ciudadanía de a pie. Gracias por la clase, doctor. A la orden de siempre, gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos de la audiencia de NPI hasta mañana. Esperamos haber llenado alguna expectativa que se haya creado respecto a este tema. Habemos, a propósito, nuevo defensor del pueblo. Chao.